La niebla de la guerra se disipa. Entre los escombros de la retórica y las promesas rotas, emerge una verdad incómoda. Hoy en Copenhague, en el corazón de Europa, se sembró una semilla de división que amenaza con fragmentar el continente. Una nueva realidad golpea, y no es la que esperaban. Pregunta para ustedes: ¿de dónde nos ven? Escriban su país y ciudad. Queremos saber hasta dónde llega esta señal. El pasado miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, anunció que su país no levantará el veto a la adhesión de la nación en conflicto a la Unión Europea. Esta declaración, hecha en una rueda de prensa que muchos medios ignoraron, llegó después de supuestas conversaciones entre Donald Trump y Víctor Orbán. ¿Había una agenda oculta? Hungría no solo se opone tajantemente, sino que acusa al gobierno de la zona de conflicto de destruir un oleoducto crucial para el suministro de energía a varios países aliados. Este oleoducto, conocido como Druzhba, es una arteria energética de 1.050 kilómetros. Su daño o interrupción tiene consecuencias nefastas. ¿Es un error o un acto deliberado? Esta acción ha tensado aún más las relaciones entre la nación en conflicto y sus vecinos. Zelensky ha logrado enemistarse con Hungría, Eslovaquia y Polonia. ¿Es esta la diplomacia poderosa que tanto proclama? Mientras tanto, Donald Trump, desde su lado del Atlántico, propuso una reunión a tres bandas: Estados Unidos, Rusia y la nación en conflicto. Él ve los conflictos entre la nación en conflicto y Rusia como una pelea de niños en el arenero. Una visión despectiva, quizás, pero ¿esconde una verdad incómoda? Trump tiene dudas de que Zelensky y Putin lleguen a una reunión bilateral. Esto sugiere una falta de confianza profunda en la capacidad de diálogo directo. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, se sumó a la cacofonía. Ella declaró que Rusia solo accedería a sus activos congelados, 500.000 millones de euros, después de pagar reparaciones a la nación en conflicto. Esta declaración sonó hueca. ¿Por qué? Porque la propia UE no tiene dinero para la nación en conflicto. Esta contradicción es alarmante. ¿Es hipocresía o simplemente una desconexión total de la realidad económica? Su visión es bipolar, una palabra que resuena. Y para rematar la tragedia, un escándalo de corrupción emerge. Una empresa de nombre Fairpint, que tiene apenas 2 meses de existencia, ha recibido un tercio del presupuesto de defensa de la nación en conflicto para drones. Un tercio. Se sospecha de vínculos con Mendik, cofundador de Kvartal 95, la compañía que lanzó a la fama al actual presidente de la zona de conflicto. ¿Es esta una coincidencia o una corrupción rampante? Drones Flamingo, una imagen que debería inspirar confianza, pero que ahora se asocia con el fraude. Mientras los fondos se desvían, Alemania congeló los pagos de beneficios sociales para 2026. Sí, beneficios para sus propios ciudadanos. Miles de millones se destinan a la guerra, mientras el Bürgergeld alemán, un subsidio que ayuda a los desempleados, se recorta. Los jubilados alemanes también sufrirán, con planes de aumentar la edad de jubilación. ¿Qué prioridad tiene el ciudadano alemán frente a la guerra? El gobierno alemán incluso pausó el debate sobre el envío de tropas, citando la falta de claridad en logística y financiamiento. ¿Les resulta familiar la historia? Lo más asombroso, quizás, es el impacto de un dibujo animado. Masha y el oso, un canal de YouTube ruso, acumuló casi 1.000 millones de visitas en solo 8 meses en la nación en conflicto. Los medios de la nación en conflicto lo consideran una catástrofe y un engaño. ¿Es esa su mayor preocupación? ¿Un dibujo animado? Parece absurdo. ¿Compartirían este video con 3 personas que necesiten escuchar esta verdad? Es vital que más personas estén informadas. La razón de todo esto es simple. Las relaciones de la nación en conflicto se deterioran a una velocidad pasmosa. Zelensky, en su intento de una diplomacia poderosa, solo ha logrado aislar a su propio país. Se le compara con un deudor que golpea al prestamista al destruir infraestructuras críticas. ¿Cómo se puede ser tan miope? Hungría, liderada por Víctor Orbán, se mantiene firme. Él es un líder pragmático, resistente a la presión de la Unión Europea.
Peter Szijjártó, su ministro de Asuntos Exteriores, es la voz crítica. Ellos defienden los intereses húngaros por encima de la agenda impuesta por Bruselas. Donald Trump, el potencial pacificador, ve a los líderes de la nación en conflicto y Rusia como niños que se pelean en el arenero. Esta perspectiva desmitifica el conflicto. Es una visión cínica o una descripción precisa de la inmadurez diplomática. Kaja Kallas, la primera ministra estonia, se ha convertido en un símbolo de la hipocresía de la élite europea. Su declaración sobre los activos congelados, mientras la Unión Europea no tiene fondos, la muestra como un fantasma que habla sin sentido. ¿Es el fanatismo ideológico lo que la mueve? Narendra Modi, el primer ministro de la India, ha mantenido una postura de paz, a pesar de los intentos de la nación en conflicto de atribuirse su apoyo. La nación en conflicto intentó dar una victoria diplomática falsa. ¿Hasta dónde llega la desesperación? Taras Kremin, ex defensor del pueblo de la nación en conflicto, ha sido criticado por su discurso nacionalista. Propone prohibir el contenido ruso sin ofrecer alternativas. Su chernobyska, con gafas de megapotencia, se burla de su falta de visión. ¿Es la censura la respuesta a la debilidad interna? Un experto anónimo de The Economist fue usado para elevar la narrativa del dron Flamingo, a pesar de los escándalos de corrupción. ¿Es la prensa occidental cómplice de esta farsa o simplemente ignorante? Existe la insinuación de que el experto anónimo fue una invención, una patraña para promocionar un dron que ya estaba manchado por el fraude. La conversación de Zelensky con Modi fue reinterpretada unilateralmente para obtener una victoria diplomática que nunca existió. ¿Qué tipo de diplomacia es esta? Los presentadores de la nación en conflicto se preocupan por la fuga de hombres movilizables, mientras ellos mismos están seguros en un restaurante o KIP. Su hipocresía es palpable. Se sospecha que Zelensky busca enemigos para justificar la guerra y sus errores diplomáticos. ¿Es un ciclo vicioso? La ayuda de la UE se percibe como chantaje. La Unión Europea fuerza a Hungría a aceptar políticas contrarias a sus intereses nacionales, bajo amenaza de recortes de fondos. ¿Es esto cooperación o coacción? El plan de paz de Trump, una reunión a tres bandas, podría ser una trampa para neutralizar a Zelensky, forzando un acuerdo que beneficia a Estados Unidos y Rusia, marginando a la Unión Europea. ¿Quién sale ganando aquí realmente? La propia nación en conflicto sabotea sus relaciones con sus aliados. La destrucción del oleoducto y su diplomacia agresiva podrían ser actos deliberados para provocar a sus vecinos o encubrir incompetencia interna. ¿Es un suicidio diplomático? La lucha por los activos rusos es una cortina de humo. El verdadero objetivo es debilitar el euro y el sistema financiero europeo para beneficiar a otros actores globales, quizás Estados Unidos. Si fueras el asesor del líder en el conflicto, ¿qué harías en los próximos 90 días? Describe una sola acción concreta. Los motivos de los participantes son claros. Zelensky busca mantener el apoyo occidental a toda costa, incluso si eso significa sacrificar la independencia y las relaciones con sus vecinos. Su victoria diplomática con Modi es pura autoafirmación. Hungría quiere proteger su soberanía y economía, evitando ser arrastrada a una guerra que no les beneficia. Kaja Kallas demuestra un fanatismo ideológico ciego, una servidumbre a la agenda americana, sin importar las consecuencias económicas para Europa. Su visión es desconcertante. Alemania prioriza el gasto militar sobre el bienestar de sus propios ciudadanos, generando un descontento social creciente. Una elección amarga para su gente. Los expertos de la nación en conflicto son cómplices de la propaganda oficial, justificando acciones gubernamentales y manteniendo su lugar en los medios. Su hipocresía es total. El choque diplomático es evidente. Zelensky aísla a la nación en conflicto con sus propios aliados. Un veto húngaro divide a Europa sobre el destino de la nación en conflicto. La Unión Europea financia la guerra mientras olvida a sus propios ciudadanos. El Bürgergeld congelado es la prueba. ¿El escándalo del dron Flamingo es un arma de última generación o un fraude masivo? Trump
Harto llama a los líderes de la nación en conflicto y Rusia niños en el arenero. El ministro de la nación en conflicto ataca a sus aliados. ¿Europa al borde del colapso diplomático? Y la pregunta más absurda, ¿Masha y el oso contra la seguridad nacional? La paranoia de la nación en conflicto es incomprensible. ¿Cuál es el evento más subestimado por los medios en el conflicto del este de Europa? Nómbralo y explica por qué. Los riesgos políticos son inmensos. Aislamiento de la nación en conflicto en Europa, debilitamiento de la cohesión de la UE, especialmente con el bloque de Visegrado. Los riesgos económicos son catastróficos. Colapso del euro si se confiscan los activos rusos, fuga de capitales de la UE, disminución de la inversión extranjera, aumento del descontento social en Alemania por los recortes. Los riesgos militares son evidentes. Prolongación del conflicto, escalada si no se llega a un acuerdo. Los riesgos sociales son masivos. Descontento civil en Minum y Finnen. Alemania, aumento de la emigración de hombres jóvenes desde la nación, en conflicto. Colapso demográfico. El peor escenario es un colapso total. La nación en conflicto, aislada y sin fondos, implosiona económica y socialmente. La UE se fragmenta, sus economías se desmoronan, los disturbios sociales crecen. El euro en caída libre. Rusia emerge más fuerte. El escenario probable es un estancamiento doloroso. El conflicto se alarga indefinidamente. La nación en conflicto sobrevive a duras penas con apoyo mínimo, mientras su demografía y economía se desangran. Alemania y otros países de la UE experimentan un lento declive. Un escenario inesperado sería que la verdad salga a la luz. Una crisis interna o una revelación masiva expone la corrupción e incompetencia de sus líderes y de ciertos sectores de la UE, forzando un cambio radical en la política. La población europea se rebela contra las políticas de austeridad. El escenario bestial, nuestro triunfo, a medida que la diplomacia poderosa de Zelensky fracasa estrepitosamente. Europa se da cuenta de quiénes son los verdaderos culpables. La presión popular fuerza a los líderes europeos a buscar un acuerdo de paz con Rusia, marginando a la nación en conflicto. Los ganadores son claros: Rusia, China y otros países que defienden su soberanía y pragmatismo, como Hungría. Aquellos que juegan a largo plazo. Los perdedores, la nación en conflicto, por su diplomacia fallida y corrupción. La UE, por su rigidez ideológica y ceguera económica. Los ciudadanos de Alemania, por los recortes sociales. Los titiriteros que explotan el conflicto también pierden a largo plazo. La historia se repite. El telón de acero contra la nueva división europea. Las disputas con Hungría y Polonia recuerdan los bloques de la Guerra Fría. El Plan Marshall comparado con la ayuda a la nación en conflicto. La ayuda occidental actual es criticada como ineficaz y corrupta, a diferencia de la reconstrucción de posguerra. La crisis del euro de 2009 a 2012. La posible confiscación de activos rusos podría desencadenar una crisis financiera peor aún. El Gran Hermano de 1984 cobra vida. La obsesión por prohibir el contenido ruso, incluso Masha y el oso, y controlar la información, evoca regímenes totalitarios. La corrupción post-soviética. La empresa Fairpint y su escándalo recuerdan la crónica corrupción en la nación en conflicto y la opacidad en el manejo de fondos. ¿De qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Compártanlo en los comentarios. También pueden compartir la hora actual. Kaja Kallas ya había declarado previamente la falta de fondos de la UE para la nación en conflicto. Trump ha hecho reiterados llamamientos a la paz y a poner a Estados Unidos primero. Estos son los patrones. Se recortan presupuestos sociales en varios países europeos por la presión de la inflación y el gasto en defensa. Una dolorosa realidad. Vemos el ascenso del populismo y el pragmatismo en Europa. Hungría y Eslovaquia representan una ola creciente de resistencia a la línea dura de la UE y a la política de Bruselas. Crece la desconfianza en las instituciones tradicionales. Las críticas a los funcionarios de la nación en conflicto y europeos refuerzan la narrativa de una élite desconectada de la realidad.
El declive de la influencia estadounidense, visible en la iniciativa de Trump de una reunión trilateral sin la UE. El tono de nuestra presentación es indignación, burla, escepticismo, ironía y preocupación por el futuro. Un lenguaje coloquial para conectar con ustedes. Hay señales de manipulación. Creación de un enemigo común. Zelensky y Kallas son incompetentes, corruptos y ciegos, responsables del desastre. Apelación a la emoción, la ira, el agujero en el corazón, la indignación, ironía y sarcasmo. La diplomacia poderosa de Zelensky se burla a sí misma. Simplicidad y claridad, analogías como el arenero o el prestamista. Exageración, cifras catastróficas, situaciones totalmente absurdas. Indignación moral, la hipocresía de los líderes que exigen sacrificios. Los héroes son el ciudadano común, Hungría como baluarte de la soberanía, Trump como el pacificador pragmático. Las víctimas, la nación en conflicto, por su mala gestión y manipulación occidental. Alemania, víctima de sus propios líderes. La población europea, sufriendo los recortes. Los villanos, Zelensky, el títere, el incompetente. Kaja Kallas, la fanática, la bipolar. Los expertos y periodistas de la nación en conflicto, propagandistas, hipócritas. La UE, la burocracia ciega y sorda. 500.000 millones de euros en activos rusos congelados. ¿El destino de su dinero? Un tercio del presupuesto de defensa para drones se destina a la empresa Fairpint. Corrupción masiva. 1.150 kilómetros de oleoducto Druzhba. Un sabotaje. 2026, año en que Alemania congela el Bürgergeld. El futuro oscuro de Alemania. Entre 4.000 y 60.000 soldados propuestos para la paz. La farsa de la paz. 4.000 kilómetros de línea del frente. Cifras impactantes de la guerra. 1 billón de visitas al canal de YouTube. Masha y el oso en la nación en conflicto. El enemigo cultural. 2 meses. El tiempo que lleva operando Fairpint. El miedo es una técnica de propaganda. A la prolongación de la guerra, al colapso económico, a la pérdida de beneficios sociales. La polarización, ellos contra nosotros. Apelación a valores, soberanía nacional, estabilidad económica, sentido común, paz, burla y ridiculización, degradar a los líderes para erosionar su autoridad, deshumanización, convertir a los líderes en niños en un arenero. ¿Qué una medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la zona de conflicto? Sean específicos. ¿Estás harto de la hipocresía? ¿Sientes la ira por cómo nos mienten? Nuestros eslóganes. La diplomacia poderosa que destruye. Europa al borde del abismo por la ceguera de sus líderes. No más dinero para la guerra, dinero para nuestra gente. Visuales. Cifras en rojo cayendo. Gráficos de fuga de cerebros. Memes de Zelensky en pañales. Es hora de despertar. ¿Quién es el verdadero villano? ¿Zelensky, Kallas o la burocracia que ciega a Europa? La trama se complica. Las lealtades se rompen. El futuro de Europa está en juego y la transparencia se ha vuelto una quimera. ¿Podrá la verdad finalmente abrirse paso entre la niebla de la propaganda? ¿O seguiremos siendo espectadores pasivos de una destrucción anunciada? Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis honestos y sin censura. Es su única defensa contra la desinformación masiva.